Vale, pues aquí que tanto eco. Bueno, pues primero daros las gracias por venir a este marco incomparable que es el Museo Hispano-Mexicano. Casi todo el mundo lo conocerá, pero bueno, si no, pues es una buena oportunidad para ponerlo en valor, para que veáis el trabajo que se lleva haciendo, sobre todo pues desde la oficina de turismo, que veáis a Pilar. Y además aprovecho, si me permites, el anunciar que tendremos que volver a bajar, porque ahora cuando subáis podéis ver un poquito de refilón, hay un montón de cuadros en esa pared, de ahí enfrente a la escalera, que fueron donados por una señora de un pintor de Zaragoza que se llama Mariano Viejo. A través de la otra donación que salió en prensa se puso en contacto y todavía estamos pendientes de recibir 2 más, y después pues bueno, haremos una inauguración de la pared de Mariano Viejo como vidente. Bueno, yo simplemente en nombre de la corporación que estamos aquí representando, pues dar las gracias una vez más a José Iguarbe por hacer lo que hace, por estar siempre cerca del ayuntamiento, colaborando cuando le pedimos de repente una fotografía para ayer, porque nos la piden en Aragón Televisión o cosas de estas, ¿verdad? Y presentar también a Ismael, que la verdad es que no lo conocíamos, pero es de Aragón, vive en la Plaza de España. No vayan a hacerle nada malo, ahora ya seguro que lo ven un montón de veces. Ellos se conocen y seguro que ahora lo van a contar, entonces no vamos a hacer spoilers. Y bueno, José pidió a Ismael que le acompañara en este acto tan importante para él. Ya sabéis que trabaja de una manera estupenda y que bueno, que no robamos más minutos, que adelante, que esperamos que paséis una tarde estupenda y que todo vuestro. Si tengo que levantar la voz, pues me lo decís, pero como hemos pensado que aquí no era necesario tener amplificación, ¿no? Antes que nada, y sobre todo, lo que quiero es agradecer yo, por mi parte, al Ayuntamiento, a Pascual, a Elena. Estamos aquí. Yo pedí este sitio, bueno, era salir un poco de la rutina y de la zona de confort, pues me pareció que para presentar un libro de estas características este sitio era muy adecuado y creo que no nos hemos equivocado, es muy acogedor y creo que estamos muy bien. Se lo tengo que agradecer porque todo ha sido facilidades, es más, cuando esta tarde hemos visto la sala tan tremendamente bien preparada, es emocionante. Y poder estar aquí y poder contar sobre todo con todos vosotros. Y bueno, me acompaña Ismael, antes se lo comentaba, hace como igual 2 años o un poco más, que vamos teniendo así relación y nos une una afición en común, que no deja de ser otra que la fotografía. Entonces, él vive aquí y bueno, creímos que era una oportunidad para que también lo conocieseis vosotros. Él también es fotógrafo, es escritor, ha publicado varias cosas y yo no sé qué es lo que tiene que contarnos, pero bueno, le cedo la palabra a él y espero que paséis una tarde muy agradable. Pues muchas gracias. Muchas gracias por esta maravillosa presentación que has hecho de mí. Y cuando Ignacio me invitó a participar en la presentación del libro, Grietas en el asfalto, lo primero que sentí fue un vuelco al corazón. Me sentí honrado porque alguien como él, que ha sido galardonado 2 veces con un premio de fotografía, otorgado por el Ministerio de Cultura, y además que posee un bagaje de publicaciones importante, este es el 26. Sí. Y que él pensara en mí para compartir este acto, pues me llenó de orgullo, ¿no? Pero también me inquietó, ¿no? Porque ¿qué puedo yo aportar cuando las fotos de Ignacio lo dicen absolutamente todo de él, ¿no? Son ellas las que mejor definen a José Ignacio. Y nunca está mejor aplicado el dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y a día de hoy, después de estar dándole muchas vueltas, le sigo haciendo la misma pregunta: ¿qué digo yo de José Ignacio? Pero yo he venido aquí a decir algo y bueno, pues tendré que decirlo. De momento,
me gustaría empezar un poquito con lo que era el objetivo de la fotografía cuando empezó, ¿no? Cuando se empezó a hacer fotos y no era otro que la representación fidedigna de una realidad. Pero sin embargo, a lo largo del siglo XX se desarrollaron tendencias novedosas que influyeron un poco en las sensibilidades de la época y abrieron caminos al arte fotográfico para demostrar su potencial subjetivo. Porque en principio se pensaba que no hacía más que mostrar los objetos, ¿no?, puestos delante de la cámara. Entonces ya pasó a ser un arte que busca reinterpretar la realidad y la transforma en imágenes, como un pintor hace sobre el lienzo, ¿no?, que es capaz de expresarse con pinturas y pinceles. El fotógrafo también es capaz de expresarse por medio de la cámara y de la edición fotográfica, lo que antes llamábamos el revelado. Y actualmente la fotografía ya está considerada como un arte más. La cámara fotográfica se ha convertido en una herramienta imprescindible para que muchos artistas se puedan expresar emociones, sentimientos y provocarlos también, ¿no?, provocar esas emociones, ¿no? Pero como el arte contemporáneo, la idea, el concepto, ha llegado a superar a la obra. Es más importante el concepto que nos transmite una obra que la propia obra en sí. Y en fotografía, pues evidentemente, no es distinto, ¿no? Entonces, una fotografía nos tiene que hacernos preguntarnos cosas, ¿no? Y si no lo consigue, pues es una imagen muy hermosa y que será relegada a ser únicamente observada, ¿no? Como muchas de todas las imágenes que se hacen hoy en día, ¿no?, que se ha democratizado la fotografía y todo el mundo hacemos fotos, ¿no?, y solamente estamos acostumbrados a verlas. Pero no nos fijamos en las imágenes que están a nuestro alrededor. Las vemos, pero no profundizamos. No somos capaces de entrar en ellas, ¿no? En la fotografía el concepto y la coherencia del discurso son muy importantes, ¿no?, a la hora de realizarla y de crearla. Y esto viene heredado de la década de los 60, cuando los artistas empezaron a preocuparse mucho más por los conceptos, transmitir un concepto, que por la técnica, ¿no?, de la obra. Y entonces muchas de estas fotografías, pues a lo mejor no son muy brillantes, ni estética, ni técnicamente, pero tienen un concepto muy potente, ¿no?, que las hace muy válidas para, como elemento comunicador, ¿no? O sea, tal es la fuerza de la idea que hay detrás de ese trabajo, que consigue eclipsar todas las carencias técnicas que pueda tener ese trabajo. Pero por otro lado nos encontramos con imágenes realizadas por fotógrafos que son tan bellas que se convierten en arte por sí mismas, ¿no?, por la hermosura y la perfecta realización, por lo cuidado que está todo, ¿no?, a la hora de tomar la foto. Y dejan de lado el concepto, no les interesa. Pero hay que ser realistas, y una fotografía artística solo será aquella que reúna esos dos requisitos, ¿no?, la que pueda ser evaluada tanto por la realización como por el concepto que nos quiere transmitir. Y en este punto es en el que tenemos que fijarnos en la figura de José Ignacio Guarda, en el que se aunan los requerimientos necesarios para considerar su obra fotográfica como obras de arte. José Ignacio es capaz de mostrarnos imágenes de una cuidadosa elaboración, siempre atento a los detalles, a ese momento único del día en el que la luz confiere a un objeto o una escena, un paisaje, una belleza casi pictórica, y buscando ese ángulo que hace que nuestra mirada se dirija hacia donde él ha puesto su corazón y su sentimiento. Es capaz de causarnos asombro ante una imagen que forma parte de nuestro entorno habitual y que aparece como nueva ante nuestros ojos, cuando él nos lo presenta. Pero no se contenta con esto, con lo que eso sería para muchos fotógrafos la meta, ¿no?, alcanzar. Él es capaz de mucho más, pues su imaginación le lleva a vislumbrar en lo que se podría convertir nuestro mundo, a seguir insistiendo en los despropósitos que estamos cometiendo, que está cometiendo una civilización que dice ser civilizada, valga la redundancia. Y así recrea paisajes apocalípticos. Sabía que esta palabra no me iba a salir.
y que nos hacen reflexionar y replantearnos nuestras actuaciones diarias. Pero aún hay más, porque José Ignacio no le bastan dos dimensiones en las que habitualmente se presentan las fotografías, ¿no? En las que la profundidad se consigue a través de la perspectiva del claroscuro. Él va más allá y profundiza en el estudio, la práctica, la investigación. Y hoy nos presenta este libro, Rara Avis del género, porque creo que hay 4 o 5 libros. 6 libros. En los últimos 20 años. Y 2, uno está aquí y el otro está aquí. Bien, pues esta Rara Avis decía, en el que podemos casi literalmente sumergirnos dentro de las imágenes. Y cierto que es que no hace mucho que te conozco, pero desde el primer momento me cautivó que eres una persona aparentemente muy tranquila, ¿no? O sea, pero pues me cautivó la pasión, ¿no? Que me comunicaste, la intensidad y sobre todo, y ante todo, ese corazón tan grande que se trasluce y los enormes conocimientos fotográficos que tienes, ¿no? Y por eso te doy las gracias, porque para mí es un orgullo estar junto a él y con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo también, esto debe ser un poco mutuo. Yo también, él es un gran retratista. Nuestra fotografía es un tanto diferente, pero sus imágenes, cuando las veáis, cuando tengáis la oportunidad de verlas, veáis que hablan por sí mismas, los ojos, la mirada, y el retrato lo maneja perfectamente bien. Es otra cualidad de la fotografía y sobre todo en la que él se mueve muy bien. Gracias. Gracias yo también por él. Y vamos a hablar un poco del libro. Lo primero que vamos a hablar es que es una continuidad. No sé si recordáis que en el año 21 pusimos una exposición y sacamos esta primera parte que se iba a inaugurar en el año 20, pero dadas las circunstancias se pospuso durante un año y la exposición se inauguró en mayo del 21. En ese transcurso de ese año, y volvemos a repetir la misma palabra, dadas las circunstancias, mi mente cambió un poco y de pasar de hacer fotografías amables, sí, fotocomposiciones o composiciones en sí amables, pasaron a ser un poco más apocalípticas. Bueno, es lo que estábamos viviendo y de alguna manera, sin darnos cuenta, pues es lo que vas reflejando. Aquí cerramos un poco el círculo porque había muchas fotografías, no vamos a llamar fotografías, muchas composiciones de aquellas que se quedaron ahí colgadas y ahora en este libro sí que aparecen. El título, ¿por qué grietas en el asfalto? Pues porque la vida se abre camino, aunque sea a través del hormigón, del cemento, de lo que quiera que sea, cuando vemos vimos aquella situación tan complicada y sin embargo aquí estamos, lo hemos superado. Y lo mismo pasa cuando vas a caminar y ves el asfalto que se abre y aparece de ahí unas hierbas diminutas, pero con la fuerza de romperlo todo. Es decir, que hay 34 florecillas catalogadas que aparecen exclusivamente en las grietas de los asfaltos, o sea, hasta ese punto. Yo lo que hago y lo que he hecho en este libro son composiciones y de tipo apocalíptico. Bueno, que no es tal, porque esa distopía que se ve ahí es el final de algo, pero el principio de otras cosas. Quiero decir que no es tan dramático. Las cosas acaban y también empiezan, ¿no? No quiero incidir mucho en todo esto y sí que vamos a hablar un poco más del libro. El hombre, por naturaleza, siempre ha intentado plasmar aquello que le parecía muy bien desde la prehistoria y a veces con fines religiosos y otras veces con fines de representar lo que le interesa, lo que le gusta. En Altamira aprovechaban el relieve de las rocas para darle una cierta profundidad a las imágenes. Ellos ya querían entonces trabajar en 3D, algo que, bueno,
ahora lo intentamos también, ¿no? La pintura, igual que la fotografía, ha evolucionado y evoluciona muchísimo. Para poder entender un poco mejor el libro, vamos a hacer lo que otras veces hacemos, y es pasar un audiovisual. Así vemos las fotos y podemos hablar de ellas con otra perspectiva. Y ahora sí que... Bueno, no son todas las imágenes que aparecen en el libro, porque claro, en 3D necesitábamos las gafas para verlas. Y el libro las lleva, por eso las podemos ver. ¿Cómo? A ver, cuando veamos este libro, no es un libro cualquiera, ni es un libro, no es que yo quiera presumir de lo que hago, pero es un trabajo muy complicado y muy diferente a todo lo que se viene publicando. No son fotografías. Aquí no hay ni una fotografía ni media, absolutamente ninguna. Entonces, es un libro de composiciones fotográficas. ¿Y qué son las composiciones? Pues que es construir una realidad de trocitos de diferentes realidades para conseguir algo que previamente está en tu cabeza y que al final termina siendo lo que tú has pensado. Por tanto, el pensamiento a la hora de hacer esto es completamente diferente al de cualquier fotógrafo. Un fotógrafo coge su cámara de fotos, se acerca al sujeto que quiera fotografiar o aquello, el paisaje, lo que quiera que hacer y buscará la luz, lo hará maravillosamente bien, pero dispara y ya está. 4 ajustes y después en su ordenador para darle el aspecto que quiera. Aquí no, esto no funciona así. Esto funciona que en tu cabeza primero creas la imagen mentalmente, después la bocetas. Haces un boceto, yo lo hago muy mal porque dibujo y pinto fatal, pero para mí me sirve. Hago un boceto y después voy a buscar las imágenes que necesito para completar ese puzzle, ¿vale? Claro, la diferencia es mucha. Aquí, después, hay que decir también que esta práctica, este trabajo es muy exigente, porque finalmente, mientras que cualquier pintor puede dejar una figura sin acabar, si es lo que le apetece, o cualquier forma, o pinceladas más grandes, o colores más, lo que él quiera, para expresar lo que siente, aquí no. Esto es tan exigente como que al final tiene que ser una fotografía creíble, hiperrealista. Es decir, tiene que parecer que eso existe de verdad. Eso es lo que a priori vamos a encontrar en este libro. Y eso es lo que voy a intentar explicar ahora, porque claro, aquí hay 3 partes a entender. Primero, la fotocomposición como tal, y después verla con profundidad, es decir, en 3D. Estas 2 técnicas son técnicas muy antiguas, son centenarias, se vienen aplicando desde el principio de la fotografía y del cine. Las fotocomposiciones o el matte painting se empezaron utilizando para aligerar gastos en las producciones de los principios de los hermanos Lumière en principio. ¿Por qué? Pues porque bueno, pues no había presupuesto para más. ¿Cómo se hacía esto? Se hacían con pintores maravillosos que trabajaban sobre un cristal, una placa de cristal. Entonces, esa placa de cristal se ponía delante de la cámara y a través de las zonas transparentes íbamos rellenando los huecos para construir esos paisajes que existían o que no, pero que le daban mucho interés y mucha importancia a las superproducciones de entonces. Eso ha evolucionado y ahora se sigue haciendo. Tenemos películas maravillosas que utilizan los efectos especiales de forma digital, pero que lo siguen. Y son estos, ¿eh? Pensamos que en una superproducción, cuando se hace un matte painting, no tiene movimiento. El movimiento se hace a través del croma, de los actores y de la cámara que se va moviendo y lo que nos da un aspecto de
de realidad, ¿no? Eso ha evolucionado tanto para tener películas pues, como la que van a estrenar ahora, como Avatar, como El Señor de los Anillos, y creo que esto ya lo hablamos en la otra vez. Yo me he hecho un pequeño guión para que no se me olviden cosas y vamos viendo una por una de esas cosas, ¿no? Yo soy no me expreso muy bien, mis sentimientos no los dejo salir, los guardo mucho para mí. Pero claro, la fotografía no deja de ser, o cualquier tipo de arte, sea pintura, o sea lo que quiera que sea, no deja de ser un poco... ¿Cómo se realiza? Pues se realiza con aquello que tienes dentro, es decir, cuando tú expresas de alguna manera pues toda esa contención que tienes, ¿no? Por eso cualquier imagen que hacemos, y digo imagen que no fotografía, no deja de ser un compendio de tus sentimientos, de tus emociones, de tus miedos, de tus esperanzas, de lo que quiera que sea, que cada uno quiera expresar. En esas fotografías que hablábamos, que eran tan distópicas o tan apocalípticas, pues estaba el miedo a lo que nos iba a poder suceder, o sea, esto iba a acabar, después ¿qué iba a quedar? ¿Cómo sería eso? Pues sería más o menos como lo hemos representado. ¿Por qué Alagón y no otro sitio, Zaragoza? Pues porque es mi mundo, es mi centro, está lo que yo quiero, la gente a la que aprecio y está mi familia, que es por supuesto lo que más. Entonces, claro, pues te centras en tu mundo y es tu preocupación, es lo que en ese momento te asusta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Aquí vamos a caer todos a los setas, esto no sé lo que... Estamos aquí y estamos celebrándolo por otra parte. Todo eso está muy bien, vale, ya tenemos el boceto, pero la técnica es muy férrea, es una técnica muy exigente, totalmente exigente. Entre esas posturas que se producen a la hora de fabricar esa imagen, se van quedando todo eso que hemos hablado, todas las emociones de las que disponemos. Hay que coser muy bien para que no se note, hay que fusionar muy bien esas imágenes para que sean perfectas y finalmente hay que darle emoción con el color, con las luces y con las sombras, es decir, llegar a conseguir que esa imagen sea creíble y que exprese, sobre todo que tenga un discurso que a cada uno le sugiera lo que quiera que sea. Por eso en este libro tampoco hay un comentario sobre esas fotos, hay un título básico. Esto es esto. Porque yo no quiero condicionar a mis imágenes a lo que yo quiera, sino a lo que el espectador quiera. Quien las mire, y hay que mirarlas con mucho detenimiento, o le sugiera. Imagino que todos tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo que nos mueve. Entonces esas imágenes están puestas sin nada debajo para que cada uno las mire y piense lo que quiera pensar. Seguramente cada imagen a cada persona le dirá o le contará o le sugerirá algo totalmente diferente. Es lo que comentábamos antes. Funciona de esa manera. Se hace el boceto. Bueno, primero hay que tener el pensamiento, luego el boceto y luego darle a través de la ambientación todo lo que se nos ocurra, ¿no? O sea, hay que darle presencia a esa foto y hay que darle vida. Vamos a ver algunas de ellas y vamos a ver cómo, de alguna manera, yo tenía aquí un paso a paso. Vamos a ver esta, por ejemplo.
La necesidad de crear, de crear escenarios que o no están a nuestro alcance o son imaginarios, etc. Yo lo adapto a mi forma de trabajar y lo adapto de la mejor manera que creo que se puede hacer. Es decir, es una forma de expresión como puede ser la pintura, y la pintura está claro, ojalá pudiera yo pintar, a mí me gustaría, pero yo soy muy negado para pintar. Esa sería una de las técnicas que utilizamos y que ya hemos hablado otras veces. Y la otra técnica que he querido poner en este libro ha sido el 3D. El 3D se viene utilizando incluso desde antes de la fotografía con dibujos. A partir del año 1834 y un poco después se empezó a usar de forma estereoscópica. Es decir, tenía ahí unas imágenes que no las... Ahora cuando... Aquí, puede ser que estén aquí. No te preocupes, Carmen. Pues no las tengo. Los proyectores que se utilizaban eran placas de cristal y se les daba un color a cada una. Y los proyectores, mientras que nosotros tenemos una visión horizontal, los proyectores eran en posición vertical. Había un proyector arriba y otro proyector abajo, lo lanzaban y se fusionaban las imágenes para conseguir ese 3D, esa magia, la magia que tiene el ver todo en profundidad. ¿Cómo lo explico esto? Es que es muy complicado de explicar, porque, claro, entra la ciencia, o sea que yo lo voy a hacer muy sencillo y muy corto. Tenemos dos ojos, posición horizontal y paralelos, pero con una diferencia entre pupila y pupila de 6,5 centímetros. ¿Eso qué hace? Que tenemos dos fotos que vemos y nuestro ojo ve una cosa diferente de la otra. Ligeramente diferente, pero diferente. Nuestra perspectiva de un ojo no es exactamente igual a la del otro. Si viésemos solamente con un ojo, veríamos como vemos aquí, sin profundidad. Es decir, como se ve en la pantalla de un cine, del ordenador o de un papel. Sería una imagen completamente plana. Y lo lógico sería que nuestro córtex cerebral, o sea, que nuestro córtex visual viese dos imágenes realmente superpuestas. Pero nuestro cuerpo funciona maravillosamente bien. Cuando nuestra imagen, cuando las dos imágenes, imaginarse que hacemos dos fotografías con dos cámaras de fotos, que eso va al sensor y del sensor, pues bueno, tenemos dos fotos. Aquí, a través del córtex visual, va al cerebro. Allí se produce una palabreja que se llama estereopsis. ¿Y qué es la estereopsis? El cerebro interpreta esas dos imágenes, las fusiona a él y nos da una imagen en 3 dimensiones, es decir, con profundidad. La magia, se produce la magia ahí. Y eso se llama estereopsis. Nosotros, para ver, volvemos un poco a la historia y habréis visto muchas fotografías, estuvieron muy de moda porque en el año 1851 creo que hubo un congreso internacional y se presentó por primera vez este tipo de imagen, y a la reina Victoria de Inglaterra le encantó y era una forofa, y entonces, bueno, pues como a ella le gustaba, pues terminó gustándole a todo el mundo. Había unos aparatos que se ponían una imagen con dos, o sea, un soporte con dos imágenes y se miraba, era como una ballesta, lo acercabas y lo alejabas en función de tu forma de ver y se veía en una sola imagen con profundidad, era una pasada. Se pusieron tan de moda que el anaglifo, que es lo que nosotros presentamos aquí, no terminó apareciendo hasta un poco más tarde. En aquella época casi todo el mundo tenía un aparatejo de estos y se produjeron muchísimas fotos. Se han hecho exposiciones en Zaragoza de la época en la que se ha presentado cantidad de imágenes de aquella época que eran imágenes dobles. A nosotros nos viene muy bien porque algunas veces hemos copiado esa imagen en una sola imagen y mira, tenemos una foto antigua. Para hacer el 3D, a partir del año 20 ya se imprimió
el 3D anaglifo. Significa que tapamos un ojo con un filtro rojo y el otro con un filtro verde o azul. Son siempre colores complementarios que volvemos a engañar al cerebro. Es decir, le damos dos imágenes que, con sus colores, etcétera, vuelve todo eso al córtex cerebral y vuelve a producirse una estereopsis y a continuación vemos una imagen que era plana, la vemos en 3 dimensiones. Dicho así, suena fácil, pero si leemos un tratado de cómo funciona esto, es muy complejo. Pero funciona. Y todo esto es lo que hemos plasmado en este libro. Hay una diferencia. Para ver esas imágenes en 3D, yo he roto todos los esquemas. Yo ya en su momento publiqué este otro, ¿vale? Y este se hizo de forma convencional. Funciona muy bien, se ve en 3D perfectamente. ¿Y cómo funciona eso? Pues con 2 imágenes, una imagen roja, otra imagen azul o verdosa, y ya está. Aquí no. Aquí se ha hecho ese mismo proceso, pero aprovechando que yo tenía un trabajo de composición capa a capa, es decir, elemento por elemento, se ha compuesto cada elemento, se ha hecho un 3D anaglifo para poder conseguir una visión más perfecta y poder alejar o acercar los diferentes elementos en función de lo que a mí me interesa, porque tenemos una distancia interpupilar de 6,5 centímetros, pero si movemos una de las capas hacia la izquierda, la imagen se viene hacia nosotros, si la movemos a la derecha, la imagen se va hacia el fondo. Entonces, jugando con esas historias, conseguir que las imágenes tengan una profundidad mayor y que sean más visuales, por decirlo de alguna otra manera. Es decir, por darle gusto al espectador, ¿no? Cuando ve todo esto y que pueda pensar que todo eso es muy mágico, realmente lo es que es magia pura. Cuando te pones las gafas y ves que haces boom, es magia, es maravilloso. En su momento, yo lo comento porque vino al caso, hice una exposición en el Corte Inglés sobre los pueblos más bonitos de España, pero lo hicimos en 3D. Todo el mundo me decía que, bueno, que aquello era raro. Esto es muy raro. Pero hasta ahora es la exposición más visitada de las que se han hecho en el ámbito cultural del Corte Inglés. ¿Y por qué? Porque primero venían los padres y después venían los hijos. Venían los padres con los hijos. Todos les hacía gracia ver aquello. Entonces, bueno, yo creo que no es cualquier cosa. Hemos de decir que los anaglifos se han utilizado fundamentalmente para la fotografía y el cine, pero se utilizan muchísimo en la paleontología. Es decir, para poder tener una perfección en 3 dimensiones de lo que se encuentra, de los esqueletos, de los dinosaurios, etcétera, etcétera. Y también en la etnología para conseguir ver esas huellas en toda su profundidad y poder de alguna manera testar muchísimo mejor. Por supuesto, la optometría la utiliza para la evaluación de la estereopsis. A veces tenemos problemas y dificultades para ver y con unos ejercicios hechos a base de anaglifos se puede incluso recuperar alguna dioptría visual. Hubo un momento en que a esta técnica dejó de usarse porque decían que dolía la cabeza. Es verdad que si tú ves una película en 3D, como se produjeron en los años 70 más o menos, y te pones unas gafas y estás 1 hora y pico y las imágenes en perfecto movimiento, puede ser que produzca dolor de cabeza y náuseas, pero estamos hablando de imágenes de fotografía, no daña la vista en absoluto. La biología también utiliza mucho esta técnica para sus diferentes cosas. Ya vemos que el 3D anaglifo se utiliza en muchos campos. No es nada nuevo, aunque tenga más de 100 años,
pero sí es novedoso en cuanto a los libros. Comentábamos antes que había... ¿Cuántos libros se habían publicado en los últimos 40 años o 50? Yo he buscado en internet, yo tengo los 6 que creo que se han publicado en los últimos 20 o más años, porque tienen esa edad más o menos los libros. Pero no he encontrado en internet nada anterior. Es decir, es una disciplina que se utiliza poco, es muy compleja y sobre todo es muy compleja de imprimir. Tenemos en cuenta que si nos vamos un poquito de color, pues ya no vemos. Es decir, tenemos que utilizar los colores complementarios, el rojo y el verde o el azul, y siempre el rojo para el ojo izquierdo. Y si no utilizamos esos colores y son concretos, pues entonces podemos tener dificultades para poder apreciar esa profundidad que tienen las imágenes. Por eso, cuando hemos visto que hay 2 técnicas muy fundamentales para trabajar este libro y que se han empleado, la primera ella sola, es decir, se han hecho composiciones a través de infinidad de fotografías para hacer una imagen. Lo que hablamos, a veces se utilizan 40, 60, 80 fotografías y a veces se utilizan 50, 60 horas de trabajo. Primero, hacemos la idea, la bocetamos y buscamos las fotografías en nuestros archivos particulares o donde sea. Eso ya lleva un trabajo brutal. Pero una vez que las tenemos, tienen que coincidir en la luz, porque la luz es tan importante como que hay que, de alguna manera, tienen que ser todas uniformes en ese sentido. Eso sería un trabajo, pero luego a ese trabajo le añadimos el otro. Y como comentábamos antes, es todo muy exigente, porque mientras la pintura nos da mucha libertad para hacer cosas, lo que se nos pueda ocurrir, aquí no. Aquí al final la imagen es concreta, o sea, perfecta, tiene que ser una fotografía. ¿Cómo viene el libro? Viene en 2 partes. La primera parte, que el fondo de la página es blanco, es lo que de alguna manera sería 2D. Y luego veremos una segunda parte donde el fondo de la página es negro y entonces ya trabajamos en 3D. Para eso, al final, tenemos un sobrecito con nuestras gafas, no falte de nada, y 2, por si acaso se nos rompe una. Los chicos se lo van a pasar en grande y los mayores imagino que también. Por favor, prestarles atención porque creo que hay imágenes que llevan muchísimo detalle, que se ven muchas cosas que si las miramos con detenimiento vamos a ir descubriendo. La Casa de Cultura es lo que Alagón en mi mundo, es el epicentro de mi vida, por tanto mucha gente me dice, ¿solo fotografías cosas de Alagón? Una vez escuché a un fotógrafo que decía que los fotógrafos que no salen de su entorno y siempre descubren fotografías nuevas no son tan malos. Porque siempre ven cosas diferentes. Yo son más de 20 y tantos años que llevo casi ya haciendo esto y aún descubro muchas cosas en Alagón que me sorprenden. Que pues, esto no lo había visto antes. ¿Y por qué? Pues si yo tengo mucha curiosidad por verlo todo, pero pues no. Hay cosas que todavía me quedan por ver y espero que por mucho tiempo. Se han hecho 300 ejemplares. Agradezco enormemente al ayuntamiento, lo vuelvo a decir porque estoy encantado de conocerme y hoy estoy feliz. Se han hecho 300 ejemplares. Cada ejemplar va numerado y va firmado, es decir, es una obra de colección. Primero porque hay poca producción de estos libros en el mercado, es decir, José Benedito hizo 2, uno sobre la arquitectura de Gaudí y otro que hizo para Vodafone sobre España, sobre 4 o 6 ciudades españolas. El otro se hizo sobre monumentos de Madrid, y no recuerdo el nombre del autor, pero muy bien. Este verano pasado estuvimos en Santiago de Compostela y encontramos un libro allí, qué curioso.
también muy chulo, y luego los dos que ha hecho José Ignacio Ibarbe, es decir, el de la Catedral de Tarazona y este. Y no he encontrado nada más en el mercado, por tanto ya es un libro original y diferente. Y en todos ellos se habla de arquitectura, menos en este. En este son composiciones libres que de alguna manera nos pueden sugerir cosas. Ya no voy a hacer más libros de desastres naturales, espero que no. A partir de ahora nos lo vamos a pasar bien y vamos a hacer libros más divertidos y más majos. Y para eso os voy a enseñar algo como novedad, porque hoy estoy yo muy así, no sé cómo decir. ¿Te has venido arriba? Sí, me he venido arriba, totalmente. Os voy a enseñar, creo que lo tengo aquí. Unas composiciones, 4 en concreto, que son nuevas para un trabajo que... Mira, además aquí el amigo tiene mucha culpa de todo esto. Digo que tiene mucha culpa porque, bueno, esto es una cosa... Anda, dale a la lucecita, sí. Bueno, espero que no os hayamos cansado mucho. Hablamos de cosas... Igual alguien pensaba que íbamos a hablar de fotografía, pues que también hemos hablado de fotografía, que es lo que hay. Al final es la finalidad, conseguir a través de otra forma. Alguien me decía el otro día, ¿y ahora cómo sales a hacer fotografía? No, desde que he descubierto que se puede hacer con el ordenador, ¿para qué? No hace falta ir a ningún sitio. Pero sí, sigo haciendo fotografías. Esto es un poco lo que lleva el libro. Yo me gustaría que lo disfrutaseis mucho, me gustaría que lo tengáis y que lo podáis disfrutar. Y es lo que comentábamos antes, es la continuidad de este trabajo que se expuso. Y ahora ya, pues, quiero hacer una cosa, que quería hacerla. Tengo secretarias, Pascual, tengo secretaria. Aquí la secretaria. Hemos dicho que estos libros van numerados, ¿vale? Entonces yo quiero, porque de verdad que estoy muy agradecido y quiero que Pascual tenga el número 1. El libro que va numerado con el número 1, quiero que lo tenga Pascual. Además, creo que se lo merece y mucho. Sí. Es el mismo, pero... Cuando empezamos esta historia, ¿te acuerdas que nervios? Y yo recién operado el experimento de retina, que a mí no me hacían falta ni gafas. Porque a mí me parecía todo el camino de fuegos artificiales, ¿verdad, Carlos? Porque me habían tirado todos los ojos. Digo, madre, ¿qué coleccionas talagón de fuegos artificiales? Pero no, me dijo, no, tú, que vas ahí con los ojos dilatados. Nos decían, pues que les habrán echado la vacuna a estos dos, ¿verdad? Y todas cosas tan raras. Pero no, yo estoy muy contento y muy a gusto de que podamos disfrutar de este arte que emana en esta sala. Fíjate que esto es un lujo. Esto es un lujo, tener aquí todo este montón de artistas y no me... Pilar, además no me faltaba, llevo las gafas negras porque sabía que me iba a tocar delante del proyector. Y muchas gracias por la labor que haces guardándonos este tesoro. Tú eres tesoro de esta casa y te agradezco que nos lo cuides tan bien. Por cierto, que os tengo que recordar que el próximo viernes en el Auditorio Mazcón a las 7 de la tarde, día 9, nos va a presentar un gran libro, un trabajazo sobre construcción en Aragón, y se lo vamos a dedicar a su hermano, que seguro que lo ha tenido ahí haciendo una ayudica, ¿verdad? Y quiera ser posible. No lo hagas llorar. Pero yo lo voy a donar a la biblioteca porque como va a ser una edición tan limitada, pues el que quiera lo pueda disfrutar allí. Os quería comentar una cosa, se hizo un libro como protocolo porque en Aragón tenemos que presumir de los artistas que tenemos y de la gente que trabaja por la cultura. Mi libro lo voy a donar a la biblioteca por si a alguno le llega que lo pueda disfrutar allí. Vamos a hacer una cosa muy especial hoy. Arriba hemos traído unos libros de los que teníamos del protocolo de ayuntamiento
que están a vuestra disposición al simbólico precio de 15 euros, porque este libro de verdad no vale 15 euros. Y no hace falta que llevéis el dinero hoy. Arriba el chico, como nos fiamos de todos, y el dinero es de todos, cuando queráis venir lo pagáis, si lo lleváis ahora lo pagáis y ya está, y si no venís otro día, ¿vale? Ese dinero no vamos a ir al ayuntamiento, ese dinero lo vamos a destinar a obras benéficas, porque tenemos muchas cosas por delante. Tenemos una sinagoga por descubrir, tenemos la iglesia de San Juan que vamos a empezar a pegar el primer empeitoncico, ya vamos a arreglar un poquito la fachada. Ya habéis visto que hemos picoteado, porque en su día con buen criterio pues dijeron, bueno, pues para que no entre la humedad vamos a lavarla de por aquí y en la parte interior vamos a poner unos paneles y no se verá la humedad es más lista que todos y va para arriba. Fijaros aquí que tenemos que estar todos los días, 24 horas del día, dándole este ambiente para que esto se conserve. Pues esas peritas las vamos a dedicar a esas cositas. Vamos a descubrir la sinagoga, vamos a descubrir la iglesia de San Juan, que la queremos estrenar con trantes para hacer conciertos, para hacer nuestro museo religioso. ¿Y qué os puedo decir de la ventana? ¿Qué cacho empresa tenemos en la? Porque os voy a decir un secreto. Cuando compramos la casa para derribarla, porque era obligatorio para hacer la ventana, pues Alberto cuando subió arriba se llevó un chasco porque la ventana no estaba. ¿Qué ha pasado? Si marca la ventana y todo. Pues se tuvo que hacer moldes en casa, pero moldes como los artesanos de hace 200 años o 300 o cuando fuera. Y pasico a pasico, veáis qué preciosidad ha salido allí. Hemos visto ya que nos lo ha compartido Pi. Hicimos unas foticos, pero hay que verlas allí. Yo el otro día casi se me arregla el ojo cuando entro. Pues vuelve ahí. Pero ¿qué está pasando aquí? Ahora tengo que convencer con todo el cariño del mundo a Javier para que ya pronto podamos disfrutar de la iglesia, y tenemos preparado un concierto muy bonito, un concierto de la coral de Javier Badía, la de Zaragoza, que está impresionante. Además es un concierto que tenían preparado para otro sitio, pero dijimos, esa la quiero estrenar en mi pueblo, y a nuestro pueblo nos va a venir el día 16 a las 8 de la tarde después de misa. Todavía no sé si lo podemos hacer allí, si el equipo de limpieza termina de limpiar lo que ha supuesto el acontecimiento del trabajo, pero si no, lo haremos en San Antonio, y que sea un poquito de impulso entre todos, pues hacer una poquita de ayuda para descubrir o descubrir otra vez esas joyas que tenemos. Ya no os influyo más porque yo soy sordomudo, no lo quería decir. Solo me queda decir como Lina Morgan que tengo un artista, gracias por venir. Una pregunta. Creo que el día 16 viene la escritora. Pero no te preocupes que en este pueblo tenemos para todo. Hoy hemos hecho las luces navideñas. Ya, pero los chicos será... Podremos va en estar todo en otro compatible. sitio. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos que aprender a cada cosita su espacio y su sitio, y no vamos a competir nadie con nadie. No, Ese pero concierto yo será a las pregunto 8 de para la poder dar tarde, las dos cosas. y para todos vamos a tener sitio y espacio. En este pueblo podemos presumir que cada uno tiene su espacio y su sitio de disfrute. Yo veo siempre que los mismos en actos culturales, los chicos tienen a los suyos, la juventud otros espacios, pero que reposa, o sea, de acuerdo a la cultura por todos sitios de este pueblo. Agradecer la labor de mis concejales y teniente del alcalde, Ana y Elena, que la verdad se les agradece. Gracias. Bueno, arriba está David, el conserje nuestro, y si os queréis llevar un ejemplar, y el que si no, que lo apuntamos ahí y nos preocupéis. Nosotros somos, como dice alguno, pues que los políticos somos el agua y el puente es lo que se queda. El puente es Pilar, el puente es José, el puente sois vosotros. El río pasa y el puente se queda, ¿vale? Gracias. Habíamos traído otro libro que creo que bien ganado se lo tiene también, No nos deja vivir, tenemos más actos que nadie, y esa es Elena, que hace una labor de cultura, y yo también estoy muy agradecido a ella. La sala me ha emocionado como la han dejado. O sea, estupenda. así que este libro que yo Como he hablado antes, ahora yo ya... Gracias. No, y tenemos el número 3. Tenemos el número 3, que no está envuelto, pero yo no contaba verte hoy aquí, ya te lo guardaba, pero vamos, que creo que también. Montemos el evento que montemos, siempre vemos a las mismas caras. Gracias porque el fomentar la cultura en este pueblo es gracias a vosotros, que siempre estáis ahí al pie del cañón, sobre todo aprovechando el dinero que invertimos, no que despilfarramos como nos dicen, porque en la cultura el gasto que se hace es inversión
y no despilfarra. Así que gracias a todos vosotros. Una última cosa. Aquí a mi amigo también le agradezco mucho que me haya acompañado, que está con nosotros esta tarde. Y yo espero que vosotros también lo hayáis pasado bien. El sitio bien lo merece. Es una pasada. Gracias por estar y disfrutar del libro. Y si tenéis alguna consulta o alguna cosa, pues también estamos aquí para aclararla. ¿Ahora nos lo firmarás o qué? Yo estaré un rato. Ah, que se me olvidaba. Hemos preparado unas pastas y un poco de moscatel, que viene bien ahora a estas horas. Vamos a estar por aquí, si alguien quiere que se lo... José, si le hubieras dicho eso, hubiera venido más gente. Le hubieras dicho que ibas a dar pastas y seguro que viene el pueblo como nosotros. Bueno, es una señal de cariño porque estáis aquí y Muchas gracias, y él también se lo merece. Él también se lo merece. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.